fíjense que cuando estas personas en Nicoya consumen el frijol mezclado con la calabaza y mezclado con el maíz, están haciendo convergencia molecular, precisamente porque están combinando moléculas de un mismo grupo en un mismo plato. Pero ¿cuál es la ventaja que tiene esta población que posiblemente nosotros en otras latitudes ya no tenemos? Es que ellos llevan procesando sus alimentos de una forma manual, que nosotros ya no hacemos, ¿sí? Gran parte de la hipótesis de este investigador, de este documental, él en este programa de las zonas azules nos dice o nos menciona que estas poblaciones todavía acostumbran a hacer amasijos en piedra. Inclusive él le preguntaba a una persona que estaba amasando, una señora de 103 años, que cuántos años tenía su amasijo, es decir, la piedra donde amasaba. Y era una piedra que le había regalado su abuela. Entonces imaginarán cuántos años puede llegar a tener ese utensilio de cocina que es un amasijo. Entonces, precisamente para cocinar esa sopa de frijol negro con tortilla de maíz y auyama, todo el proceso es manual. Y ese proceso manual a ellos les llama la atención porque es un tipo de actividad física leve de larga duración. Entonces, gran parte de la población que hoy en día se mete a un gimnasio, que hoy en día paga un gimnasio, que paga una mensualidad en un gimnasio, van y hacen escasamente una hora de ejercicio de alta intensidad, sudan, queman calorías, se ponen rojos y creen que están haciendo un ejercicio que va a cambiar su composición, va a mejorar su longevidad o su calidad de vida. Cuando la actividad física de alto impacto quema más calorías, pero no son calorías que provengan de un tejido, que es el tejido que nosotros queremos que la población disminuya, que es el tejido adiposo. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con un doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi misión con este contenido es ayudarte a entender cómo funciona tu organismo para gozar de bienestar con tu familia. Estas personas en esta población de Nicoya comen básicamente estas tres cosas que son carbohidratos. Si ustedes hacen un plato de frijoles, nosotros, pues digamos, en la mayoría de las ocasiones creemos que el frijol es una proteína. ¿Por qué creemos que es una proteína? Porque cuando nosotros evaluamos la composición física y química del frijol, encontramos que tiene proteína. Casi el 9% de la estructura de un frijol negro es proteína. Pero esto no lo convierte en una fuente de proteína, lo convierte simplemente en que aporta algo de proteína. Pero en proporción, la cantidad de carbohidratos es del 24%. Entonces, desde el punto de vista molecular, lo que estamos consumiendo, en el caso de una sopa de frijoles negros, es carbohidrato. Por eso tenemos que clasificarlo en la molécula que más aporta, en este caso, carbohidratos. Entonces, cuando las personas de Nicoya consumen esto en forma de sopa, lo preparan con tortillas de maíz y lo preparan también con calabaza. Entonces vamos a ver primero la clasificación de la calabaza. La calabaza, cuando se cultiva, ella tiene un proceso de maduración similar a las frutas, que fue lo que hablamos en otras conferencias contra las enfermedades, lo que llamamos respiración climatérica. Cuando uno coge una calabaza, la parte y la ve blanca o no está del todo, digamos, de un color ya naranja, por lo general las personas no la consumen, sino que la dejan procesar más hasta que llega a tener una tonalidad mucho más amarilla, y eso estamos hablando de que se están hidrolizando sus carbohidratos. Fíjense entonces, aquí tenemos que gran parte de la calabaza es agua, pero el resto son carbohidratos, y que la mitad de esos carbohidratos son provenientes de azúcar, en este caso fructosa. Entonces, cuando consumimos la sopa de frijol negro preparado con calabaza, estamos mezclando
dos carbohidratos, que uno que viene del frijol y otro que viene en este caso de la calabaza. Cuando se hace la tortilla de maíz amarillo, en este caso ellos tienen la costumbre, como nosotros aquí en América Latina, se consume una tortilla de maíz. Aquí en Colombia le decimos arepa, en otros países le dicen tortillas, básicamente una forma redonda de un amasijo de maíz que puede ser de cualquier color, maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, maíz morado. Ustedes si ingresan y ven los videos que grabamos el año pasado contra las enfermedades, se van a dar cuenta que también hablamos de las diferentes variedades del maíz. Ellos en Nicoya utilizan principalmente el maíz amarillo para hacer su tortilla. El maíz amarillo, fijémonos bien, si ustedes ingresan a la página de alimentacionmolecular.org, a nuestro banco de alimentos, van a encontrar la clasificación del maíz. El maíz también tiene una gran cantidad de agua, pero su aporte principal lo dan los carbohidratos. Casi el 19% de su composición es carbohidrato, y gran parte de esos carbohidratos son carbohidratos simples, azúcar, también la fructosa. Entonces, por eso lo clasificamos dentro del grupo de los carbohidratos. En esta serie, a estas personas de Nicoya se dan cuenta que son personas de talla baja, es decir, no son personas altas, no tienen índices de masa corporal altos, es decir, su peso está acorde a su corta estatura, pero no tienen tanta grasa corporal como el promedio de las personas que habitamos en América Latina o en Norteamérica. Y es precisamente porque el nivel de actividad física de ellos es constante por encima de las personas que salimos a comprar la arepa o la tortilla a un supermercado, o los que compramos los frijoles ya hechos, o los que compramos ya la calabaza inclusive ya cortada. Entonces, para la elaboración de su almuerzo pueden llegar a tomar 2-3 horas en la manipulación y elaboración de la misma. Entonces aquí vemos algo muy importante, que es cómo se mide el gasto de las moléculas que el cuerpo invierte en una actividad. Actualmente, cuando ustedes van a un gimnasio y ustedes ven en las máquinas la frecuencia cardíaca que uno debe mantener para quemar ciertas sustancias, entre ellas la grasa, nos dicen que tenemos que mantener una frecuencia cardíaca en un consumo de oxígeno que más o menos viene del 65%. Esa es la forma como se calcula de unas fórmulas de relojes que están en referencias de estudios como el de Tanaka y el de Carbonen, y ahí se establece el gasto de energía. Resulta que nosotros, los seres humanos, gastamos más grasa en actividades de muy bajo gasto de oxígeno, es decir, en pulsaciones muy pequeñas. Es decir, una persona puede gastar el doble de grasa caminando que corriendo. Y claro, la persona corre porque quema más energía, pero la energía no viene de la grasa, viene de los carbohidratos. Entonces, cuando uno hace actividades en el transcurso del día, lo que mayor estamos gastando es grasa, algo de carbohidrato dependiendo de la actividad, y por último algo de aminoácidos o proteínas dependiendo del nivel de actividad. Las actividades que más gastan grasa corporal, la que nosotros guardamos en nuestras vísceras, lo que nos causa el hígado graso, lo que nos causa que tengamos más grasa del usual, son actividades de bajo impacto, es decir, cocinar, moler, ir a buscar, actividades del campo, son las que hacen que la persona tenga un gasto de energía que preponderantemente viene de las grasas, que nosotros en la vida moderna y sobre todo en los países en vía de desarrollo ya no tenemos, porque no nos da el tiempo para moler un maíz, no nos da el tiempo del día para procesar una sopa de frijol, no nos da el tiempo para ir a buscar la calabaza y pelarla y cocinarla. Entonces esa es la diferencia de ese tipo de poblaciones que hacen convergencia molecular, pero realizan unos niveles de actividad en unas zonas de la frecuencia cardíaca que permiten que usen más fácilmente los niveles de energía guardados en su acúmulo de grasa corporal, que los hace bajar
los factores de glicación avanzada y les permite llegar hasta esas edades de 100, 105 años. Entonces, por ejemplo, una de las recomendaciones que desde alimentación molecular le damos a las personas es que la actividad física debe ser larga, mayor a 1 hora, a una frecuencia baja que pueda medirse en pulsaciones por minuto y que permita que el consumo de oxígeno sea máximo del 60%, ni siquiera utilizando el 65%.